Pablo y yo éramos amigos desde el primer curso. Aunque Pablo era el hijo del director de nuestro colegio, el serio e importante Antonio, y yo crecí sin padre, nuestra amistad era bastante fuerte y de confianza. Lo compartíamos todo. Y las palizas que ambos recibíamos de los chicos del instituto porque no les obedecíamos. A pesar de los moratones y las abrasiones, nuestros discursos seguían sonando descarados y nuestras miradas también. También compartíamos varios dulces, sin los cuales un cuerpo joven en crecimiento no puede imaginar una vida normal. La mayoría de las veces, por supuesto, Pablo traía los dulces, y yo solo después del sueldo de mamá. Y por supuesto compartíamos todos nuestros secretos. Vi a la profesora ajustándose el sujetador junto al espejo del aula. Me dijo Pablo con la cara reluciente. Se metió las manos bajo la blusa y se tocó la ropa interior. Ojalá pudiera tocarla. Vamos, ya es mayorcita y tiene marido. Arrugué la nariz, imaginando vívidamente la foto de la que me había hablado Pablo. ¿Y qué? Es madura, así que tiene experiencia. No como nuestros inmaduros compañeros de clase. Sofía es muy madura. Sonreí de oreja a oreja, imaginando las formas rápidamente redondeadas de Sofía. Así es. Con cara de sueño, mi amiga se recostó en el respaldo del viejo sofá de mi habitación. Luego, olvidándonos por un rato de nuestros cuerpos en crecimiento, fuimos a explotar bombas caseras en forma de burbujas de cristal rellenas de salitre y virutas de metal. Y solo cuando estaba completamente oscuro, se iban a casa, volviendo a sus vidas completamente diferentes. Mamá, ya estoy en casa. Grité en voz alta en cuanto abrí la puerta principal. Mi objetivo era acabar con el alboroto en la habitación de mi madre y sacar de casa a los diferentes tíos. Mi madre nunca dejaba a sus hombres con nosotros por la noche y, en general, procuraba no traer a nadie a mi presencia. Ella cuidaba de mí sí que lo mejor que podía. Cena, Sancho, que vuelvo enseguida, gritaba mi madre desde detrás de las puertas cerradas, y yo me dirigía tradicionalmente a la cocina. Allí ponía una tetera y una olla de sopa a cocer. Mi madre siempre hacía sopa porque era mucho más económica que, por ejemplo, el asado que comía cuando visitaba a Pablo. En mi opinión, Pablo vivía en un mundo completamente distinto. Tomemos, por ejemplo, su propia casa. Un espacioso piso de 4 habitaciones, lleno de muebles pulidos que brillaban al sol. Como adornos por toda su casa había colocados enormes jarrones de suelo, cerca de los cuales me daba hasta miedo respirar, por no decir moverme con rapidez. Era mucho más fácil moverse en el piso de mi madre y de mi madre, así que Pablo y yo podíamos hacer lo que quisiéramos. No había mucho que romper. El aparador que adornaba mi habitación, por ejemplo, llevaba mucho tiempo sin cristales. Mi padre había roto las puertas de cristal del aparador rompiéndolas con un taburete. Yo no recordaba a mi padre en absoluto. Tenía unos meses cuando nos dejó a mi madre y a mí. Tal vez porque consideraba a mi padre un monstruo que agitaba sillas, el padre de Pablo, Antonio, me parecía el mejor padre del mundo. Nunca levantaba la voz, ni siquiera cuando conseguíamos romper uno de los enormes jarrones. Escuchaba nuestras discusiones e intentaba explicarnos con calma lo que pasaba antes de hacer un comentario. De él aprendí mucho y gracias a su sabiduría, saqué algunas conclusiones acertadas que se convirtieron en guías de mi destino. En la escuela Antonio también gozaba de una autoridad incuestionable. Los alumnos no le temían, sino que le respetaban. Al mismo tiempo, una mirada del director bastaba para detener cualquier atropello. Pablo era el último y único hijo de su familia, y por ello, como es natural, muy esperado. Aunque ni en la escuela ni en mi presencia Antonio le hacía favores a su hijo, a menudo notaba la ternura en los ojos del director cuando su mirada se posaba en Pablo. Un incidente ocurrido durante la fiesta de graduación rompió en un instante nuestra amistad con Pablo y me hizo cambiar de opinión tanto sobre mi amigo como sobre su padre. A Pablo le gustaba una chica de su misma clase. Y llevaba meses intentando llamar su atención sin éxito.
Reina, que así se llamaba la chica, no era nada especial en mi opinión. Además era un poco tímida, lo cual no era un rasgo especialmente atractivo a nuestra edad. María tiene una visión tan progresista de la vida que sus muslos son admirados por todo el colegio, incluidos los profesores de educación física y química. Sancho, ¿has visto a Pablo? No le encuentro por ninguna parte y tengo que hacerle un recado. Antonio me paró en el pasillo. Acababa de correr a la tienda a por una dosis extra de champán, y ahora las botellas en una bolsa oscura traqueteaban detrás de mí. En el pasillo creo, susurré avergonzada, tratando de contener la respiración para que el director no oliera el alcohol en mí. Dile que le espero aquí, sonrió Antonio comprensivo. Salí corriendo al pasillo y, dando a mis compañeros una bebida gaseosa, intenté encontrar a Pablo. Mi amigo no aparecía por ninguna parte, y solo uno de los chicos dijo que había visto a Pablo entrar en la sala de química. Cuando fui a la sala de química con el padre de Pablo, miré en la habitación semioscura y no encontré a nadie. Pensé que el compañero que había visto entrar a Pablo se había equivocado. Entonces cayó algo en la sala del laboratorio y se oyó un sollozo ahogado. Antonio y CH fue inmediatamente allí, y yo le seguí como un zombi. Por lo que vimos en el laboratorio, hasta yo me sentí incómodo. Enseguida quedó claro que la acción que Pablo le estaba haciendo a la novia de Reina era contra su voluntad. Cierra las puertas del estudio, me ordenó Antonio. Su mirada era tal que obedecí de inmediato. Lo que pasó después exactamente en la trastienda y de lo que hablaron, no lo sé. Solo oía el rumor de las voces del director y de Pablo, pero no podía distinguir las palabras. Pronto salió Antonio, me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Si te pido que no le digas nada a nadie, ¿lo harás por mí?». Asentí sin dudarlo y Antonio me dijo que siguiera a lo mío. Esta historia no tuvo continuación. Pablo dijo que su padre lo había solucionado. No sabía por qué, pero después de lo que había pasado, no me gustaba estar en compañía de Pablo. Y de repente se distanció de mí. Pronto me fui al ejército y Pablo se fue a la universidad, como había planeado. Papá, mira cómo puedo hacerlo. Mi hija menor venía en bicicleta hacia mí soltando el manillar. Evita, te he dicho que no vayas por la carretera. No te basta con un parque infantil especial. Regañé a mi hija. ¿Dónde está tu hermana? Creí que te había prometido vigilarte mientras ibas en bici. Carmela se está enrollando con Diego, se rió. ¿Qué? ¿Diego qué? ¿De qué estás hablando? No soy yo quien habla, es mamá. Dijo autoritariamente la niña. Pues yo haré que ocurra. Estáis fuera de control mientras yo estoy en el trabajo. Agité el puño en dirección a las ventanas de nuestro piso en la tercera planta y, como en respuesta a mi gesto, la cabeza rubia de mi mujer apareció en el balcón. Sancho, ¿has ido a la tienda? No. ¿Debería haberlo hecho? Te he escrito. No hay leche en casa y se me olvidó comprarla. No puedo contar contigo para nada. Nada de nada. Sonreí acariciando la cabeza de Edith. Papá. Me vas a estropear el pelo. Esquivó a mi hija y retomó el camino. Ivy. Grité levantando la cabeza y señalando con el dedo en dirección a la niña traviesa. Pero no había ni rastro de mi mujer. Con estas mujeres no hay orden. Tengo a 3 mujeres completamente revoltosas en mi casa y me están haciendo la soga. Si los delincuentes que atrapo lo supieran, hace tiempo que habrían dejado de tomarme en serio. Literalmente justo después de la mili empecé mi actividad laboral en las filas de la valerosa policía y de momento soy un operativo más. A pesar de todo, me encanta mi trabajo. También amo a las 3 mujeres antes mencionadas, es decir, a mi esposa y a mis 2 hermosas hijas. A juzgar por el hecho de que una de ellas ya se está liando con algún Diego, demasiado guapa. Aquel día, nada más entrar en la sala de espera de nuestro departamento,
un olor nada agradable golpeó mis fosas nasales. ¿Qué ha reventado la alcantarilla? Le pregunté al recepcionista. El nuevo hizo lo que pudo. Ha traído a indigentes y los ha metido en el centro de detención por alguna razón, como si estuvieran de vacaciones pagadas, me explicó descontento el larguirucho colega. Ya veo, quiere ascender, sonreí. No sé qué me hizo ir a ver a los sin techo. Ya había visto bastantes indigentes a lo largo de mi vida laboral, y no había nada destacable en ellos, salvo su olor. Aquel anciano estaba sentado en el rincón más alejado, mirándome fijamente. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. Es difícil reconocer a alguien así, porque en cuanto una persona empieza a vivir en la calle, se vuelve como el resto de los sin techo. Pero cuando le miré a los ojos, supe que no podía haber dudas. Este hombre vestido con ropa sucia, barba desaliñada y el pelo suelto en todas direcciones es Antonio, el director de nuestra escuela. ¿Quién es? Pregunté a mi colega, señalando al anciano. Un vagabundo, sorprendió el funcionario de guardia. ¿Ha dicho su apellido? Al ver mi cara de preocupación, mi colega hojeó el registro con fichas y confirmó mi suposición leyendo en voz alta los datos del detenido. Luego, tras pensárselo un momento, ordenó, enséñamelo. Mi colega quiso objetar, pero yo ya estaba de camino a mi despacho, intentando mentalmente encontrar una explicación a lo que podía haberle ocurrido al director. Antonio, eres tú, ¿verdad? Pregunté en cuanto el vagabundo se sentó frente a mí. Me gustaría poder contestarle negativamente, pero ¿para qué?, ya que de todas formas me había reconocido. Lo siento, Sancho, por este espectáculo. ¿Pero cómo es eso? ¿Qué ha pasado? Quería hacerle un montón de preguntas triviales, pero en lugar de eso me levanté y me serví té en una taza. Poniendo la humeante bebida delante de Antonio, miré en silencio por la ventana. Si el director lo deseaba, me contaría todo lo que le había sucedido. Mientras tanto, tenía que pensar en lo que podía hacer por él en ese momento. Reflexioné hasta la noche, pero no se me ocurrió nada. Al final, me limité a llevar a Antonio a nuestra casa. Cuando Antonio se dio cuenta de a dónde le llevaba, se entretuvo un buen rato e incluso se resintió conmigo. Luego le dije que no tardaría mucho y que había salido de la celda solo porque yo había pagado su fianza. Cuando mi mujer vio a mi invitado, no dijo nada, pero me miró con ojos perplejos. Cuando mandé a Antonio al baño, Ivy no se aguantó. «Sancho, ¿estás loco?». La llevé a la cocina y cerrando la puerta, intenté explicarle lo que pasaba. Mi mujer lo sabía todo de mí, incluida la historia de mi infancia, en la que el padre de mi antiguo amigo Pablo, Antonio, estaba inseparablemente presente. ¿Cómo que este hombre es el director del colegio? Asentí con la cabeza. ¿Quizás se equivoca? Sancho, ¿estás seguro de eso? Estoy seguro, por desgracia, suspiré. La puerta de la cocina se abrió y los rostros de ambas hijas aparecieron tras ella. ¿Qué es ese olor que hay en el pasillo?, preguntaron arrugando la nariz. Ivy me miró fijamente a los ojos y, aparentemente decidida, dijo a las niñas: «Tenemos un invitado que necesita nuestra ayuda». Entonces mi mujer fue al dormitorio y, rebuscando en el armario, sacó un montón de mi ropa limpia. Más tarde Antonio, cambiado con mi camiseta y mis pantalones, fue invitado a la mesa común. Los niños le miraban con curiosidad, mientras él, avergonzado, limpiaba con una cuchara el contenido de su plato. Hacia el final de la comida el ambiente se animó un poco, incluso empezamos a bromear, e Ivy sugirió, dirigiéndose a nuestro invitado: «Antonio, sabes, aunque Sancho no me confía su pelo, soy bastante buena con las tijeras. ¿Quieres que te ponga muy guapo?». Quizá a Antonio le resultó más fácil comunicarse con la desconocida Ivy, porque mi mujer tiene un don de gentes del que nunca dudé, pero fue durante el corte de pelo cuando el exdirector le contó a Ivy por qué estaba en la calle. «Su mujer murió hace 10 años», me susurró Ivy mientras yacíamos en la cama. «Su hijo, tu amigo de la infancia, se había vuelto a casar el año anterior.
Vivían todos juntos en el mismo piso con aspecto de museo del que me hablaste. Su hijo había perdido el trabajo y no tenía prisa por volver a encontrarlo. Se pasaba el día en internet, intentando ganar algo. La mujer de Pablo le regañaba por sentarse en su cuello. Y el viejo sacó lo mejor de ella. Al final Antonio hizo un poder notarial para su hijo, y este empezó a cobrar su pensión, como si diera ese dinero por ganado. Pasó el tiempo, nada cambió y la mujer se desquició por completo. Incapaz de influir en su marido, se pasaba el día atormentando a su padre. Le humillaba literalmente acusándole de criar a un hijo inútil. Fue entonces cuando Antonio se marchó de casa. Al principio vivió en la casa de campo de su viejo amigo, y cuando éste murió, los parientes del difunto pusieron a Antonio en la calle. Intentó volver a casa, pero en el piso estaban las cerraduras cambiadas y su nuera, desde detrás de la puerta cerrada, le amenazó con abandonar a su hijo Pablo, si el viejo volvía a vivir con ellos. Antonio razonó que no le quedaba mucho tiempo de vida, y Pablo solo, sin su mujer, podría tocar fondo. ¿Cuánto tiempo lleva Antonio viviendo en la calle?, pregunté casi sin poder contenerme. 1 año y medio, dijo Ivy, y sonrió con tristeza. Se queja de que está demasiado sano para morir en paz. A Ivy le tembló la voz y los ojos se le llenaron de lágrimas. La abracé pensando en todo aquello e intentando pensar en alguna salida para Antonio. Sin duda podría devolverle su casa, e incluso hacer que el viejo viviera allí solo, sin sus ingratos parientes en forma de una nuera presumida y el inexplicablemente degradado Pablo. Pero para el viejo ese resultado sería absolutamente inaceptable. Lo sabía perfectamente. Recordaba aquel desagradable incidente en la sala del laboratorio durante la graduación. Y me di cuenta de que la razón por la que Antonio había utilizado su posición y su autoridad para ocultar a todo el mundo la hazaña de su hijo, probablemente asustando a la pobre chica, era la misma que ahora. Quiere tanto a su único hijo que está dispuesto a morir en la calle por él. También pensé que podría influir en los parientes de Antonio y hacerles cambiar de actitud hacia el viejo. Mi poder de persuasión era legendario en el departamento. Pero esa opción no garantizaba nada. Una cosa es intimidar a un ladronzuelo y otra muy distinta cambiar a un hombre, hacer que ame o al menos trate con más o menos respeto a los de su especie. Eso a veces no lo consigue ni la madre naturaleza. Sancho, llevo toda la noche pensando en qué podemos hacer para recuperar la casa de Antonio, dijo la mujer en tono solemne por la mañana. La voz de Ivy sonaba incluso como si estuviéramos en lo alto de las montañas, entre los picos nevados. ¿Qué podemos hacer? Sonreí admirando su cara de sueño. Nada. No podemos influir en su decisión. Está demasiado encariñado con su vástago, tu amigo de la infancia, si me permites decirlo. Ya he visto más de una vez que mi mujer y yo pensamos con la cabeza. Por eso estamos casados. ¿Y qué debemos hacer en esta situación?, pregunté con cautela. Lo metemos en nuestra casa de campo. Ivy me miró a los ojos y yo sonreí aún más. Yo también creo que es la mejor opción. Me temo que su orgullo no le permitirá vivir en nuestro piso con nosotros. Allí solo tienes que arreglar la cocina, dijo la mujer con severidad. Tendrás tiempo suficiente antes del invierno. El verano siguiente fuimos al supermercado antes de ir a la casa de campo a visitar a Antonio, como llamábamos ahora a esas salidas. Ivy y las niñas estaban cogiendo algo de las estanterías, y yo rodaba un carrito por el pasillo con aire aburrido. Un hombre con el uniforme de cargador de la tienda salió por la puerta que daba al almacén. Tenía la cara hinchada con vetas rojas, los ojos nublados, el pelo ralo y aspecto desaliñado. No me sonaba de nada y si Pablo no me hubiera llamado, no lo habría reconocido. Sancho. Menudo encuentro. El amigo de la infancia parecía realmente feliz de verme. Yo tenía cientos de razones para no compartir su alegría. Tuve unas palabras con él, sobre todo en respuesta a sus preguntas sobre mi vida.
¿Qué tal estás? Pregunté de mala gana, cuando hubo una pausa en nuestra conversación. Ya sabes, casado también, respondió Pablo, moviendo la cabeza al compás de sus pensamientos. Y luego, como justificándose, añadió: trabajo aquí temporalmente a la espera de una plaza en una gran empresa química. Estaré a cargo de todo un departamento. ¿Sigues viviendo allí, en el piso de tu padre? Pregunté entrecerrando los ojos. Sí. Ahora esta vivienda es aún más prestigiosa, al fin y al cabo es el centro histórico de la ciudad. ¿Y cómo está tu padre? ¿Está bien? Pregunté mirándole directamente a los ojos. Se quedó inmóvil unos segundos y luego contestó como si nada. Mi padre ha muerto. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.